Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la entrevista de RT, en esta oportunidad, como siempre, desde Caracas, Venezuela, un país que en los últimos tiempos ha recuperado poco a poco la paz. Hoy vamos a hablar sobre este tema con la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez. Bienvenida. Gracias, Erika, por esta invitación a este canal tan importante para la verdad en el mundo. En los últimos tiempos hemos venido viendo que la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente logró de alguna manera pacificar a la República. ¿A qué atribuye usted esta posibilidad? Bueno, el presidente de la República que convocó esta Asamblea Nacional Constituyente dijo que esta era una constituyente para la paz, para la tranquilidad, para derrotar la violencia, derrotar la muerte, las balas, que frente a las balas, votos. El 30 de agosto se está cumpliendo un mes exacto de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente y la constituyente llegó como un bálsamo tranquilizador. Fíjate que ese mismo día habíamos hablado que el 31 de julio habría un lindo amanecer para Venezuela y así ocurrió. Así que bueno, hoy es un día de celebración para nosotros, pero también para el pueblo de Venezuela, para las madres que tenían la angustia de estar afectados por la violencia, por los adultos mayores, por los niños que no podían ir a clase. El mismo 31 de julio, Venezuela amaneció en calma, en tranquilidad, sin violencia, en paz. Y yo creo que se ha cumplido el objetivo de este proceso constituyente, un objetivo inmediato, que era la consolidación y la defensa de la paz. La oposición parece haber perdido la calle. ¿Eso significaría que en este caso ha dejado de ser mayoría, como lo demostró circunstancialmente al menos el 6 de diciembre de 2015? Bueno, está muy entredicha esa supuesta mayoría, porque el 30 de julio más de 8 millones de venezolanos y venezolanas salimos por encima de todos los obstáculos. Incluso fue una constituyente cuya campaña y cuya elección se dio en medio de focos de violencia muy intensos, muy fuertes. Y bueno, a pesar de eso, nosotros vimos que la mayoría del pueblo de Venezuela salió a expresarse a favor de la paz. Y allí el mensaje de violencia de la oposición venezolana quedó aislado. Así que yo no tengo duda en decir que esta constituyente representa una contundente derrota frente a las aspiraciones violentas para Venezuela que ha propiciado la derecha venezolana. Fue también, queda aislada frente a las pretensiones de intervención. Y allí lo vemos, Erika, pruebas contundentes, ¿no?, del apoyo y del respaldo de la derecha transnacional venezolana a las intervenciones, incluso a solicitar la intervención militar para Venezuela, a justificar y a respaldar el bloqueo financiero, comercial y económico contra Venezuela. Y allí la Asamblea Nacional Constituyente hemos podido observar que está solicitando de alguna manera que sean juzgadas estas personas que fueron vistas en Estados Unidos, en Europa, solicitando esa intervención. ¿A qué penas podrían enfrentarse estos dirigentes de la oposición? El sistema penal venezolano contempla en el Código Penal el delito de traición a la patria. Pero hay un juzgamiento histórico, como ha llamado el presidente Maduro, a que sea un juicio histórico para determinar la responsabilidad de quienes han pedido la intervención y el bloqueo contra Venezuela. Creo que es muy importante. En el Código Penal está descrito y tipificado como tipo penal justamente la traición a la patria. Cuando se traiciona los más altos valores de la República, cuando se traiciona los más altos valores del Estado, se está configurando un delito de traición a la patria. La Asamblea Nacional Constituyente aprobó un decreto constituyente rechazando el bloqueo financiero, rechazando también y condenando el respaldo que está dando la derecha venezolana a ese bloqueo, declarando los traidores a la patria y pidiendo que los organismos correspondientes inicien la investigación que corresponda para saber si hubo o no la configuración del delito de traición a la patria. ¿Para usted la hubo? Totalmente. Una clase política que pide la intervención de su país es condenable completamente y tipifica el delito. Una clase política que pide intervención militar para su país está traicionando a la República. Una clase política que pide bloqueos para afectar al pueblo, a la población entera, está configurando, está traicionando los valores de la patria. Yo muchas veces le hago la pregunta a un país europeo, por ejemplo. Imagínese Francia, donde una oposición al gobierno decida que por pretender derrocar a ese gobierno llame a los Estados Unidos a intervenir militarmente a Francia o a España o a Alemania, cualquier país europeo, o a la inversa, al jefe del imperio, a los Estados Unidos, pidiendo una oposición política del gobierno del presidente Donald Trump, pidiendo la intervención militar de su país. Eso en todos los países del mundo
sin duda alguna representa la configuración de delito de traición a la patria. Usted ha reconocido como imprescindible que se resuelvan los crímenes de odio que se evidenciaron por más de 100 días en Venezuela, personas quemadas, algunos hasta la muerte, como el caso de Orlando Figuera, un hombre también que fue quemado en lecherías. En general, todos estos crímenes que se evidenciaron, pero también aquellos delitos que el Estado reconoció como un uso ilegal e indebido de la fuerza. ¿Qué papel ha venido jugando en estos 30 días la Asamblea Nacional Constituyente en ese sentido? Bueno, la Asamblea Nacional Constituyente, como tú bien sabes, aprobó una ley para la creación de la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública. Y también se designó una comisión que la presido directamente yo. Y desde allí hemos venido atendiendo principalmente la violencia del año 2017, a pesar de que dentro de las atribuciones está el estudio, la determinación de la verdad de todos los hechos para desestabilizar y derrocar al gobierno constitucional desde 1999 hasta el presente. Hemos dicho, todos los venezolanos y las venezolanas que perdieron la vida en esos 4 meses de violencia con fines políticos y sus delitos conexos, bueno, debe saberse, sin distingo partidista o político. No importa si la víctima, la persona que murió, el venezolano o la venezolana que perdieron la vida, eran seguidores o no del gobierno, eran opositores o no al gobierno. Nos duele como venezolanos que hayan perdido la vida en la violencia política. Y por tanto, estamos estudiando cada caso. Hemos dado prioridad a los delitos de odio, los delitos de intolerancia, porque sabemos que forma parte de un odio importado. El venezolano nunca antes había visto situaciones tan cruentas y crueles como la que vivimos en estos días, donde se quemaba viva a personas. Y bueno, vimos el relato de la mamá de Orlando Figuera, vimos el relato también de otro muchacho. Y la característica de estos delitos de odio, cuando quemaban viva a una persona, la quemaban viva porque parecía chavista. Ahí también detrás de estos crímenes de esta intolerancia, de este odio, un sentido racista, un sentido clasista, un sentido político ideológico. Y esa sociedad que está enferma, ese sector de la sociedad que está enferma, debe ser atendida, debe ser curada. Estas expresiones de odio deben ser curadas. ¿Qué influencia puede tener todo este movimiento supremacista que se ha visto en Estados Unidos, Charlottesville? Hemos visto incluso hasta los mismos escuderos que aquí en la Plaza Altamira se presentaban ante las autoridades como una forma de resistencia. ¿Hay algún tipo de influencia, hay algún tipo de conexión que el Estado venezolano haya determinado? Sí, bueno, primero hay una conexión política, ¿no?, que tiene que ver con expresiones neonazis en el mundo que se están dando actualmente. Ya hace más de 72 años que Rusia derrotó el fascismo y dio un gran éxito a la humanidad. Fue un gran avance. ¿Gracias a quién? Gracias al pueblo ruso. Y nosotros sabemos que hoy el mundo confronta también graves amenazas. Y sin duda, pues, hoy el jefe de los Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos, representa ese movimiento que tú estás refiriendo, supremacista, que es una ideología por el color de piel, sentirse superior, donde la arrogancia se impone, donde se violenta directamente el derecho a la igualdad que tienen todas las personas. Y en el caso concreto en Venezuela, Venezuela como país está siendo víctima de un movimiento internacional de odio contra Venezuela. Vemos expresiones de llamados al magnicidio del presidente, de llamados a magnicidio para que se asesine al presidente de la República. Ahí hay expresiones de odio. Pero ese mismo odio que hay contra Venezuela, que hay contra su presidente, que hay contra la población, entonces se ha impuesto también en un sector de la población venezolana. Así que llegó el momento de legislar sobre esa materia, de regular y de regular también el papel de los medios de comunicación, principalmente a través de las redes sociales, que propician a través de su contenido, propician el odio, propician la intolerancia, propician la discriminación, la xenofobia, el racismo, el clasismo. Es la no tolerancia a la diversidad. Y por eso que nosotros sabemos cuando se está frente a la intolerancia o al odio, lo que está de frente es un prejuicio frente a la diversidad. Así que bueno, Venezuela va a innovar en esta materia legislativa. ¿De qué manera regular sin censurar? No, a ver, una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es que los contenidos estén dirigidos a promover la guerra, a promover la intolerancia, a promover la discriminación o la intolerancia contra determinados grupos de personas por un distingo, digamos, o de capacidad física o de pensamiento, claro, o por religión, o a un magnicidio, raza, por ejemplo. Exactamente. ¿No? Entonces, hay que realmente saber distinguir que una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es los llamados a la guerra. Y eso está suscrito incluso
por muchas convenciones internacionales, más de 40 convenciones internacionales que han regulado y han legislado justamente sobre este tipo de manifestaciones y expresiones que buscan confrontaciones fratricidas. El caso de Ruanda marcó un hito en la humanidad también. ¿Cree que Venezuela puede ser comparada con Ruanda? En cuanto a la emisión de mensajes, podría decir que es mucho más grave. Pero Venezuela, el pueblo venezolano, y por eso yo llamo que el odio es un odio imperial, es un odio importado. En la estirpe de la identidad venezolana no está como meta, ni en esencia, ni en su naturaleza el odio. Es el amor, es la confraternidad. Por eso es que muchos pueblos, después de la Segunda Guerra Mundial, muchos pueblos europeos encontraron en Venezuela su hogar. Y todavía están. Presidenta, le propongo hacer una pausa en esta entrevista de RT y ya venimos con más de Delcy Rodríguez, la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Seguimos con más de esta entrevista de RT a la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Delcy Rodríguez. ¿Qué rol podría jugar la Asamblea Nacional Constituyente en este llamado que ha hecho el presidente Nicolás Maduro a diversificar las exportaciones de crudo? En este caso, tomando en cuenta la imposibilidad que desde Estados Unidos se le está dando al envío de este importante recurso. El decreto que se aprobó, hemos dicho que dentro de todo esto ha sido un bloqueo liberador de la hegemonía estadounidense. Bueno, ellos están prácticamente prohibiendo que Venezuela envíe crudo a los Estados Unidos porque no hay forma de que las empresas estadounidenses, castigando también a las empresas estadounidenses, puedan pagar por el crudo venezolano. Así que yo tengo total esperanza en que existen, y sabemos que es así, mercados para el crudo venezolano, que forma parte también de relaciones estratégicas que elaboró el comandante Hugo Chávez y que ha consolidado el presidente Maduro. Y nosotros desde la Asamblea Nacional Constituyente hemos declarado nuestro respaldo a todas las acciones del presidente Maduro para minimizar los efectos del bloqueo financiero contra Venezuela, pero también debemos saber que la Asamblea Nacional Constituyente está en capacidad de emitir normas jurídicas, de decretos constituyentes para facilitar justamente el impacto, o sea, disminuir el impacto del bloqueo financiero contra Venezuela. ¿Podríamos esperar entonces que la Asamblea Nacional Constituyente tal vez legisle o apruebe algún tipo de presupuesto o de convenio que se haga para enviar este petróleo a otras naciones que no sean Estados Unidos? Es que la Asamblea Nacional Constituyente y el poder constituyente como proceso popular activado está justamente para preservar a Venezuela, para defender a su pueblo, para defender la soberanía del país. Así que bueno, afortunadamente, el presidente Maduro, teniendo conocimiento de las graves amenazas que existen sobre Venezuela, decidió activar este proceso constituyente para que no existiese ningún tipo de obstáculo al momento de defender a Venezuela. Bueno, ahí hay una amenaza concreta, que es el bloqueo financiero, solicitado por la derecha venezolana y atendida la solicitud por el presidente de los Estados Unidos. Ahí hay una amenaza concreta sobre la cual nosotros tenemos absolutamente facultades y capacidades para contrarrestar los efectos de este bloqueo. Otra amenaza concreta podría haber sido tal vez el ataque al fuerte Paramacay, unos grupos de la llamada resistencia que incluso hicieron un video difundido a través de las redes sociales, incluso en el mundo entero. ¿Ha cesado esta amenaza contra la estabilidad de la República? Mira, sabemos que la semana pasada factores opositores en una reunión con el vicepresidente de los Estados Unidos pidieron armas para Venezuela. Ellos no desisten de la vía violenta, no desisten de la vía antidemocrática, no desisten en el atentado contra el Estado de Derecho y contra el orden constitucional. Así que nosotros estamos muy vigilantes, acompañamos las acciones del presidente Nicolás Maduro y estamos muy vigilantes de cualquier tipo de acción o medida que deba adoptarse para contener la violencia, porque volvemos al inicio. Hoy estamos cumpliendo un mes de una elección que se hizo para consolidar la paz, para derrotar la violencia. Así que amplias facultades de este proceso constituyente para blindar lo que tiene que ver con la seguridad. Hay quienes desde el Parlamento Europeo han pretendido emular la situación que se presenta
con Venezuela desde Estados Unidos. Dentro de poco se va a llevar a cabo una sesión de la Comisión de Política Exterior de la Unión Europea en el Parlamento. También hay un Consejo de Cancilleres donde algunos están tratando de presionar para una sanción contra el país. Desde el punto de vista diplomático, usted con su experiencia como ex canciller, ¿cómo va a afrontar la República este tipo de amenazas? Bueno, primero que el presidente Nicolás Maduro, por órgano de la Cancillería venezolana, está muy atenta a este tipo de acciones. Pero uno debe tener en consideración que Europa es un poco más variopinta, ¿no?, en cuanto al posicionamiento político e ideológico que tiene sobre Venezuela. No es un bloque homogéneo. Y a pesar de que hay factores extremistas de la derecha europea que ha ocupado espacios importantes en el Parlamento Europeo, bueno, les va a costar mucho más. Hay intereses europeos en Venezuela ampliamente consolidados ya en el sector energético, en el sector de telecomunicaciones, en el sector de alimentos. Creo que, bueno, les costaría mucho más afectar sus propios intereses. No se descarta, pero te repito, es mucho más difícil para Europa como bloque, ¿no?, tomar la rienda y el camino del gobierno del presidente Donald Trump, donde sabemos que son posiciones extremistas, donde no les ha importado afectar, por ejemplo, a los tenedores de bonos estadounidenses, de bonos venezolanos, donde no les ha importado afectar a empresas que son clientes naturales de Petróleos de Venezuela y de Citgo. Es un comportamiento irracional en relación al pueblo estadounidense, porque también se está afectando al pueblo de los Estados Unidos. ¿Y es el lobby que pudieran hacer estas empresas y también aquellos tenedores de bonos no podría de alguna manera tratar de aliviar la situación con esta nación bolivariana? Bueno, sin duda nosotros habíamos visto recientemente una carta de la industria petroquímica estadounidense dirigida al presidente de los Estados Unidos, justamente alertando de lo que significarían sanciones contra Citgo, alertando de lo que significarían sanciones que directamente perjudicarían esta industria importante en los Estados Unidos. Bueno, ese es el juego. Hay un juego doméstico, de política doméstica en los Estados Unidos, pero también de política internacional. Y Venezuela se ha convertido en una especie de obsesión para el gobierno de los Estados Unidos. No es nuevo, fue una obsesión en la era Bush y salieron derrotados. Fue una obsesión en la era Obama y salieron derrotados. Y hasta ahorita, lamentándolo mucho, el presidente Donald Trump hizo caso omiso a la buena disposición del presidente Nicolás Maduro de establecer relaciones de respeto a través del diálogo diplomático, relaciones de respeto donde se preservara el derecho de la igualdad soberana de los estados. ¿Saldrá derrotado también Trump de esta situación? Mira, el pueblo de Venezuela ha dado demostraciones en toda su historia de no someterse a ningún imperio. Eso está marcado en nuestra sangre como venezolanos y venezolanas, pero también en la historia concreta de Venezuela. En todos los hitos históricos de nuestro país ha estado presente la posición antiimperialista. Y bueno, hemos sido victoriosos. Yo no tengo duda que vamos a seguir saliendo victoriosos. Esta es una gran oportunidad para Venezuela, Erika, este tipo de bloqueo. Rusia puede dar fe porque también ha sido víctima de sanciones unilaterales que violentan todo el derecho internacional, pero Rusia está en una gran potencia y le ha permitido diversificarse. Bueno, Venezuela tiene hoy un gran desafío, que es diversificar su economía, pero representa también grandes potencialidades. Que así sea. Bien, así será. Gracias a la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, por esta entrevista.